Ok. Bien, buenos días con todos. Continuando con el curso de glaucoma, el día de hoy vamos a hablar de tonometría. Yo voy a ser quien va a exponer y esta exposición la he elaborado con la asesoría del doctor José Noriega. Los objetivos que se han planteado para esta exposición son, en primer lugar, conocer el concepto de tonometría y los valores normales del resultado de la misma. Como segundo objetivo, vamos a tratar de identificar los diferentes tipos de tonómetros disponibles y sus principales ventajas y desventajas. Y finalmente, vamos a tratar de reconocer las consideraciones que se deben tener al realizar la tonometría en tiempos de COVID-19. Entonces, la tonometría viene a ser la medición de la presión intraocular y requiere que requiere de una fuerza que aplane o indente el ojo. Los valores de la presión intraocular, según diversos estudios epidemiológicos, indican que la PIO promedio se encuentra entre 16 más o menos 3 milímetros de mercurio, que vienen a ser una desviación estándar. Y los valores de la presión intraocular se menciona que siguen una distribución no gaussiana, indicando que a mayor edad generalmente las personas van a tener valores de presión intraocular más altos. Teniendo estas consideraciones, se considera que la presión intraocular se encuentra alterada cuando se encuentra por encima de 22, es decir, cuando supera más de dos desviaciones estándar. La presión intraocular puede verse afectada por diferentes factores. Entre ellos varían, por ejemplo, la hora del día en que se toma la presión, la frecuencia cardíaca, la respiración, el ejercicio, la ingesta de líquidos o el uso de fármacos, ya sea por vía oral o tópica. Entonces, algunos factores que aumentan la presión intraocular, entre los factores que aumentan la presión intraocular podemos encontrar al aumento de la presión venosa epiescleral, la cual se puede producir cuando la persona realiza una maniobra de Valsalva, por ejemplo, cuando puja o cuando aguanta la respiración. Se describe también que si el paciente está utilizando una camisa con una corbata que está ajustando el cuello, ello también puede ocasionar un aumento de la presión intraocular. Asimismo, cuando el paciente está en decúbito supino o cuando se encuentra inclinado hacia adelante. Otro factor puede ser el aumento de la presión venosa central, la intubación o la obstrucción de las venas orbitarias que dificulta el drenaje de la órbita. También el realizar presión sobre el ojo al momento de tomar la presión o el mismo hecho de que el paciente ajuste los ojos. En el caso de los niños, luego de llorar, también esto genera un aumento de la PIO. Otro factor es el aumento de la temperatura, lo cual genera un aumento de la producción del humor acuoso. También se ve sujeta a la influencia hormonal, donde se menciona que aquellos pacientes que tienen hipotiroidismo y aquellos que sufren de una orbitopatía tiroidea también tienden a tener valores más elevados de la presión intraocular. Y algunos fármacos y drogas también pueden generar aumento de la PIO, como por ejemplo el LSD, el topiramato, los anticolinérgicos, los corticosteroides y la ketamina. Los anticolinérgicos podrían ocasionar aumento de la PIO por un cierre angular. Y entre los factores que disminuyen la presión intraocular se encuentra el ejercicio aerobio, los agentes anestésicos, tenemos también el hecho de que se produzca una acidosis metabólica o respiratoria, porque esto genera una disminución de la producción de humor acuoso, también la influencia hormonal, precisamente el embarazo, y algunas drogas o fármacos entre las cuales tenemos el alcohol, la heroína y la marihuana. Como ayer también ya se mencionó, la presión intraocular sufre algunas variaciones circadianas. Se menciona que la variación normal en 24 horas en una persona es de 2 a 6 milímetros de mercurio. Una fluctuación superior a 10 milímetros se considera normal. Y el mayor valor de presión intraocular se va a encontrar en horas matutinas, más aún si el paciente se encuentra despierto pero permanece en decúbito supino. Entonces, teniendo estas consideraciones, es adecuado manejar el valor de la presión intraocular, el cual se puede tomar a través de una tonometría directa o indirecta.
Directa nos daría un valor más real, sin embargo es un método invasivo, el cual no se utiliza, y es por eso que se opta por hacer la tonometría indirecta. Existen diversos tipos de tonómetros indirectos, entre los cuales tenemos los tonómetros de contacto, que van a tener, como su nombre lo dice, contacto con la superficie ocular, y aquellos tonómetros de no contacto. Entre los tonómetros de contacto tenemos a aquellos que generan una aplanación de la córnea, como son el de Goldman, el Perkins, aquellos que producen una indentación, como son el Eicher y el Schotz, y tenemos otros que tienen un mecanismo mixto, ¿no? Como el tono Penn y el neumotonómetro. Asimismo, entre los tonómetros de contacto tenemos al tonómetro de Pascal, o también llamado tonómetro de contorno dinámico. Y entre los de no contacto tenemos al tonómetro de aire, al tonómetro de respuesta ocular, al palpebral, al Corbis, y entre otros que vamos a ir mencionando en lo que va de la exposición. Entonces vamos a empezar con los tonómetros de aplanación. El gol estándar para la toma de la presión intraocular es utilizar el tonómetro de Goldman. Y utiliza el principio de Imbert-Fink, que menciona que la presión en una esfera ideal seca y de paredes delgadas equivale a la fuerza necesaria para aplanar la superficie dividida por el área de aplanamiento, lo que se resume en la fórmula que presento, donde se menciona que P viene a ser la presión, F viene a ser la fuerza y A el área de aplanamiento. Sin embargo, la córnea no es una esfera ideal y es por eso que se tienen que introducir otras constantes para obtener un valor más preciso. Entre ellos vamos a introducir a la variable S, que viene a ser la tensión superficial del menisco lagrimal, y a la variable B, que viene a ser la rigidez corneal. Todo esto va a influir en el resultado final de la presión intraocular. Entonces, el tonómetro de Goldman está compuesto por varias partes. Una de ellas es el biprisma, que va a tener una línea horizontal que al ponerse en contacto con la córnea va a llevar a la formación de dos semicírculos. Este biprisma se va a colocar en un soporte para prismas que va a estar conectado a una varilla y esto a una carcasa, y en la carcasa vamos a tener una perilla que nos va a permitir encontrar el valor de la presión intraocular. La superficie del biprisma tiene que tener contacto con el área central de la córnea, que va a ser, que está definida como los 3.06 milímetros que se encuentran precisamente en el centro de la córnea. Y como había mencionado, lo que se espera es que a través de la línea horizontal que tiene este biprisma, se formen dos semicírculos como los que estamos observando aquí. Existe una variedad de tonómetro que da el resultado de manera digital, como los que también tenemos aquí en el INA. Entonces, las consideraciones que se tienen que tener en cuenta para medir la presión intraocular es que lo primero que se tiene que hacer es colocar al paciente la anestésica ectópica junto con la fluoroceína. Luego se va a pedir al paciente que coloque su rostro en la lámpara de hendidura, teniendo especial consideración que el canto del ojo tiene que estar a la altura de la marca de la lámpara de hendidura para que corresponda y al momento de acercar nuestro tonómetro tengamos la comodidad necesaria y alcancemos la zona central. Lo otro que tenemos que tener en consideración es que el biprisma tiene una gradación y esta gradación tiene que coincidir con las marcas que tiene la base, de tal modo que 0 quede con 0 o 180 con 180. Y luego se va a tratar de colocar la luz, se va a colocar el filtro azul cobalto, se va a colocar el ángulo de la lámpara de hendidura va a ser a 60 grados y se va a tratar de hacer la medición en poco aumento y se va a acercar mirando siempre de costado hasta que la superficie del biprisma choque la superficie corneal. Y luego, mirando a través de los oculares, vamos a tratar de hacer que los semicírculos coincidan. Entonces, lo correcto es que se forme prácticamente un ángulo de 90 grados de esta manera entre los dos semicírculos.
Puede ser que ocurra algunos de estos errores técnicos. El primero puede ser de que hemos usado mucha fluoroseína o muy poca fluoroseína. Si es que hemos usado mucha fluoroseína, los semicírculos se van a ver más gruesos y nos va a dar una medición falsamente baja. Mientras que si hemos usado poca fluoroseína, los semicírculos se van a ver muy delgados y nos va a dar un valor falsamente alto. También puede ser que no nos hayamos acercado mucho a la córnea del paciente o que estemos muy hacia la derecha, muy a la izquierda, muy arriba o muy abajo. Pueden existir también problemas de calibración. Es por eso que se recomienda que el tonómetro debe ser calibrado frecuentemente. Entre las posibles fuentes de error que pueden ocurrir durante la tonometría es que el paciente haga un cierre forzado de los ojos, que realice maniobras de valsalva, que esté pujando durante el procedimiento, que se presione el globo ocular al momento de tratar de abrir el ojo al paciente para que no cierre. Es por ello que siempre se tiene que tratar de que si vamos a hacer esta maniobra, se fijen los dedos a nivel de los rebordes orbitarios. Otra fuente de error puede ser que la fuerza de los músculos extraoculares ocasiona una restricción del movimiento. En los pacientes con astigmatismo corneal, cuando el espesor de la córnea varía, ya sea que está muy ancho o muy delgado, problemas de la biomecánica corneal y alteraciones de la superficie corneal, como por ejemplo la presencia de cicatrices. Entonces, si estamos ante un paciente con astigmatismo, vamos a ver de que los semicírculos que se forman no van a tener la forma típica, sino que más se van a volver hacia una forma como un elipse. En estos casos tenemos dos opciones. Podemos hacer que se rote la punta del tonómetro de tal modo que la línea divisoria de los semicírculos esté a 45 grados del eje mayor del elipse. O lo otro que podemos hacer es tomar la tonometría a 180 grados y también a 90 grados y luego obtener un promedio. Otras consideraciones a tomar en cuenta es que cuando tenemos un astigmatismo corneal mayor de 3 dioptrías y es un astigmatismo con la regla, generalmente vamos a tender a subestimar la PIO, mientras que si es contra la regla vamos a tender a sobreestimar la PIO. Cuando el grosor corneal central es mayor de 570 micras, se sobreestima, y si es menor de 510, se subestima. Por otro lado, si la curvatura corneal es pronunciada, se sobreestima la PIO, al igual que ocurre cuando el paciente hace valsalva, se produce una elevación de la mirada, una posición de la mirada con una elevación mayor de 15 grados, mientras que vamos a subestimar cuando hay edema corneal o en los pacientes que han sido posoperados de LASIK, queratocono o queratoplastia penetrante. Cabe mencionar que múltiples tomas van a reducir paulatinamente la PIO. El efecto es mayor entre la primera y la segunda toma. La duración de los conos es variable. Se menciona que los conos reutilizables no deben ser usados más allá de 2 años o más allá de la fecha de vencimiento que viene escrita ya en el cono. Y en la actualidad existen los conos descartables, que es el tono safe, que solo tienen un único uso, ¿no? En cuanto a la limpieza y desinfección, cabe mencionar que se ha encontrado que en modelos in vitro la lágrima puede contener al VIH, al virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, y que estos en modelos in vitro. Según la Academia Americana de Oftalmología, tanto el VIH, la hepatitis y la keratoconjuntivitis epidémica por adenovirus se pueden aislar a nivel de la lágrima. Lo que se recomienda es sumergir el biprisma en hipoclorito sódico al 10%, que es la lejía doméstica, o también se puede utilizar peróxido de hidrógeno al 3%, en alcohol isopropílico al 70% durante 5 o 10 minutos, o limpiarse con toallitas de alcohol. Sin embargo, el alcohol tiene la característica de que puede evaporarse y generar daños a nivel del epitelio. En este reporte de la Academia Americana de Oftalmología del 2017, se hace hincapié de que la CDC menciona de que los biprismas, el tonómetro, vienen a ser dispositivos semicríticos, ya que tienen la capacidad de transmitir enfermedades infecciosas.
Entre ellos destacan al adenovirus 8 y 19, los cuales tienen como características ser resistentes hasta 49 días en plástico o metal y generalmente pueden ocasionar brotes nosocomiales. En estos casos, lo que se ha considerado eficaz es usar hipoclorito de sodio en una solución de 1 al 10. El alcohol isopropílico al 70% va a eliminar el VIH, el virus herpes simple 1. Sin embargo, lo que no se puede eliminar a través de estas soluciones son la presencia de priones. Entonces, se menciona que si hay una sospecha de que el paciente puede estar infectado con priones, se prefieren utilizar dispositivos descartables, ¿no? Y lo otro es que como conclusión mencionan que el hipoclorito en solución de 1 al 10 es el único realmente efectivo. Pasando a otro tipo de tonómetro, tenemos al tonómetro de Perkins, el cual es un dispositivo portátil que utiliza en lugar de una lámpara de hendidura, una lupa. La diferencia con el tonómetro de aplanación de Goldman es que es de solo 1 milímetro de mercurio, y entre las ventajas que tenemos es que es útil en pacientes que deben estar en supino, en pacientes que deben estar anestesiados, en niños y en pacientes obesos, porque estos pacientes podrían hacer una mayor maniobra de Valsalva al estar en la lámpara de hendidura. La variabilidad entre toma y toma es baja, de 2 milímetros de mercurio, y estos pacientes, y para hacer esta toma generalmente se requeriría un poco de práctica. Entre los tonómetros de indentación, que es el segundo grupo de tonómetros de contacto de los cuales vamos a hablar, tenemos al tonómetro de Schott, el cual está formado por diferentes partes metálicas. Entre ellas tenemos la plataforma metálica curva, en la cual se conecta a un émbolo metálico que está dentro de un cilindro. Tenemos un armazón y diferentes grados de pesas, una escala, una aguja y un martillo. Entonces vamos a poner aquí un video de cómo se ensambla un tonómetro de Schott, el cual vemos aquí. Este es el émbolo metálico que lo van a colocar. Ahí están colocando el émbolo. Van a ajustarlo. Están ajustando. Se gira hasta que quede ajustado. Y el tonómetro se pone primero se trata de calibrar, viene con una superficie en la cual se va a calibrar y tiene que quedar en 0. En este tonómetro se van agregando las pesas y según el valor que vaya indicando en la escala con la aguja, luego se va a convertir en una tabla, que es la que está presentada aquí al costado, y eso nos va a dar un valor de la presión intraocular. Es útil en pacientes que necesitan estar en decúbito supino, ¿no? A veces esto lo hemos podido utilizar en sala de operaciones, en pacientes que tienen una PIO alta y han subido a sala, ¿no? Otro tipo de tonómetro es el iCare o tonómetro de rebote, que fue descrito por primera vez en 1967. Es un instrumento de mano a pilas que utiliza una sonda magnetizada ligera para hacer un contacto breve y ligero con el ojo. El imán que tiene va a inducir un voltaje en un solenoide que va a utilizar la velocidad de desaceleración en el impacto con el ojo para estimar la PIO. La desaceleración puede ser más o menos rápida cuando la PIO sea más o menos alta o baja. Entonces, el contacto que tiene el iCare con el ojo es tan breve que generalmente no se va a necesitar anestésico. Produce una poca presión en la córnea y si bien es cierto, idealmente debe ser a nivel del centro de la córnea, independientemente de donde se produzca, los valores no van a variar mucho. Es portátil, de fácil uso, las puntas que se utilizan son descartables y realiza 6 medidas, descartando la más alta y la más baja, y entre las restantes obtienes un promedio. Es útil en patologías corneales, en situaciones postquirúrgicas y en pacientes que deben estar acostados. Los resultados no van a variar si la PIO se toma más hacia la periferia, como había mencionado.
Entonces aquí vemos cómo incluso los pacientes pueden hacerse la medida por ellos mismos en casa. Es fácil, se colocan las puntas descartables a nivel del tonómetro. Se van colocando las puntas. Se va armando el tonómetro. Y luego se coloca el tonómetro en la posición que vemos de esta manera. Y si ustedes observan, van a ver cómo, ahí está, se produce una distancia de 5 milímetros y esta punta es la que va a tener en contacto con la superficie corneal. Y luego se obtiene un promedio. También te menciona el aparatito cuando hay algún error y te menciona cuál es el error para que lo corrijas. Luego vamos a pasar a la siguiente variedad, los que son combinados, que utilizan tanto aplanación como indentación. Y aquí tenemos al Tonopen, que es de fácil uso, es portátil y se necesitan 4 mediciones mínimas para obtener el resultado final. También tiene una variabilidad entre toma y toma baja con un coeficiente de variación menor de 5%. Es útil en pacientes que están tanto en decúbito supino como sentado. Aquí también las puntas son descartables y se puede usar incluso en pacientes que están utilizando lentes de contacto. El área de contacto va a ser más pequeña que en el caso del tonómetro de aplanación de Goldmann. Ahora vamos a pasar a hablar del neumotonómetro, el cual no debe ser confundido con el tonómetro de aire, porque este sí tiene contacto con la superficie corneal, y este utiliza un sensor neumático dentro de un pistón que va a intentar la córnea casi sin tocarla. La PIO se va a registrar cuando la presión aplicada por el pistón es igual a la presión en la cámara anterior y la medición se proporciona en una lectura digital o también se puede imprimir en un papel cuadriculado para obtener resultados en tiempos reales. Entre las ventajas que tenemos es que es útil en patología corneal, en pacientes que utilizan lentes de contacto, en pacientes que tienen cicatrices o edema corneal, en pacientes que tienen problemas neurotróficos a nivel de la córnea o que han sido sometidos a LASIK. También puede ser útil en pacientes que tienen nistagmo, se puede tomar durante el sueño, en pacientes jóvenes también ayuda mucho y sobre todo que es portátil, ¿no? Entre otras de las ventajas, entre sus desventajas tenemos es que va a poder subestimar la PIO baja, sobreestimar la PIO alta y se va a ver afectado por propiedades biomecánicas de la córnea. Ahora pasamos al último tipo de los tonómetros de contacto, que es el tonómetro de contorno dinámico, el cual fue desarrollado en el 2015 y tiene se ve menos influenciado por los efectos corneales biomecánicos y utiliza el principio de coincidencia de contorno. Va a tener un sensor de presión a nivel del centro que va a medir la PIO aproximadamente 100 veces seguidas y va a obtener una PIO promedio. Asimismo, va a obtener la amplitud del pulso ocular, que es la diferencia entre la presión, entre el promedio sistólico y el diastólico. Y además tiene como característica que tiene un control de calidad automatizado con una puntuación que va de 1 a 5 entre óptico e inaceptable y descarta las mediciones que son inaceptables. Diferentes estudios han encontrado que puede existir una correlación entre la baja amplitud de pulso ocular y la peor progresión de glaucoma. Ahora vamos a pasar a hablar de los tonómetros de no contacto, donde tenemos al principal exponente, que es el tonómetro de aire. Viene a ser un tonómetro de aplanación neumático de no contacto, que utiliza aire presurizado para aplanar la córnea y utiliza un rayo láser que se refleja en la córnea y la cantidad de luz reflejada durante el periodo de aplanamiento se va a comparar con el tiempo durante el cual el soplo de aire causa un aplanamiento. Y esto va a brindar la presión intraocular. Entre las ventajas que tenemos es que es útil en córneas delgados, podría generar una menor transmisión de enfermedades, es fácil y cómodo. Y entre las desventajas que tenemos es que puede sobreestimar la PIO en córneas gruesas porque el aire que se va a necesitar para planear la córnea es mayor.
podría verse alterado por el cierre forzado de los párpados ante la anticipación de que va a llegar un soplo de aire. Pero ¿es seguro usar un tonómetro de no contacto en épocas de pandemia por SARS-CoV-2? Esto es algo que todavía viene siendo estudiado en la actualidad, eh, y diversos estudios indican diferentes resultados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, estos dos estudios, en el cual el primero, que fue el realizado por Wu y colaboradores, donde indican que se encuentran más microorganismos alrededor del aire que emite el tonómetro, pero generalmente estos microorganismos son no patógenos. Mencionan también que al existir estos patógenos podría ser que el virus se disemine. Sin embargo, por ejemplo, en el otro estudio que tenemos a la izquierda, se indica de que depende mucho de la distancia a la que se encuentre el tonómetro que vamos a encontrar a los microorganismos, ¿no? Se menciona que los aerosoles tienden a coagular durante la difusión y se puede mencionar de que es seguro a 50 centímetros del tonómetro, porque mucho va a depender de la estabilidad de la película lagrimal para la transmisión de los diferentes microorganismos. Ahora, tenemos otro tipo de tonómetro que es el analizador de respuesta ocular o también llamado ORA, el cual también utiliza un impulso de aire y registra el apío en dos momentos. Uno, cuando llega el aire y hace que la córnea se aplane, y un segundo momento cuando la córnea regresa a su posición normal. Y esto es el grado de estéresis corneal, la elasticidad que tiene la córnea. Se menciona que se ha visto correlación entre la histéresis corneal y la progresión del glaucoma. Además, el ORA brinda otros tres valores, que es la PIO relacionada con el tonómetro de Goldman, es decir, una comparación, la PIO compensadora corneal y el factor de resistencia corneal. Se menciona que el ORA es uno de los mejores tonómetros para medir la PIO en pacientes con queratocona. Ahora, la presión intraocular se puede medir de dos maneras. Si queremos hacer un monitoreo continuo para ver si es que se están produciendo picos de presión intraocular en nuestros pacientes que, a pesar de que cuando llegan a consulta tienen una PIO normal, vemos que ha progresado la excavación del nervio óptico. Entonces, para hacer un monitoreo continuo se podría utilizar un método permanente o temporal. Sin embargo, el método permanente solo está apto actualmente en modelos animales, pero tenemos disponible el método de monitoreo continuo temporal, en el cual resalta la utilización de un lente de contacto con un sensor blando, el cual tiene galgas extensométricas integradas que van a medir los cambios de dimensiones oculares, teniendo la suposición de que pequeños cambios a nivel de la circunferencia ocular medidos en la unión cornoescleral corresponden a cambios de la presión intraocular y el volumen intraocular. En los estudios en ojos enucleados se ha visto una adecuada correlación con la presión intraocular. Este tipo de dispositivo ya está aprobado en Europa. Se generan aproximadamente 288 mediciones en 24 horas, las cuales se producen cada 5 minutos durante 30 segundos. Entre los efectos adversos que se han encontrado es que puede ser que la córnea tiña, que haya hiperemia conjuntival, y la principal limitante es que aún se está tratando de convertir la medición que se obtiene, que es en milivoltios, hacia milímetros de mercurio. Entre las ventajas que tenemos es que es no quirúrgico, que está disponible y es fácilmente reversible. Este es otro artículo que encontré que me pareció interesante, donde se indica que las mascarillas podrían generar una sobreestimación de la PIO. Y eso es porque al momento que nosotros tratamos de acercar el tonómetro hacia la superficie ocular de nuestro paciente, la mascarilla puede hacer una fuerza contra la varilla del tonómetro que nos obligue a empujar más o a aumentar la presión para aumentar la graduación de la perilla para obtener la presión intraocular verdadera, ¿no? Entonces tenemos que reconocer estos problemas para evitar escalar el tratamiento en nuestros pacientes de manera innecesaria.
Y finalmente, este es un cuadro que también encontré, donde se hace un resumen de las recomendaciones de los diferentes tipos de tonómetros en épocas COVID. Se menciona que el tonómetro de aplanación de Goldman se debe utilizar con especial precaución, eh, solo en algunos casos. El que se recomienda más es el tono safe, es decir, las puntas de prisma desechables. Aquí se menciona que tanto el tonómetro de aire como el neumotonómetro todavía no están recomendados, y el iCare, que como las puntas son desechables, y al igual que el tonopen, sí se podría utilizar. Entonces, las conclusiones de esta charla son que la tonometría es el método a través del cual se estima la presión intraocular y puede ser directa e indirecta. Los valores normales de PIO se van a situar entre 16 más menos 3 milímetros de mercurio. La tonometría por aplanación de Goldman es el gold estándar para la medición de la presión intraocular. Vamos a tener diferentes tipos de tonómetros que se van a elegir dependiendo de nuestro paciente, y el uso de los tonómetros en el contexto de COVID-19 aún debe ser limitado e idealmente se deberían usar prismas descartables. Gracias. Muy bien, doctora. Muy bonita la charla. Queríamos saber si hay algunas preguntas del auditorio, alguna duda que tengan acerca de la tonometría de los pacientes. Perdón, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, sí, doctor, lo escuchamos. Ok, ok, gracias. Porque estoy usando el celular porque como se complicó la transmisión, entonces, bueno, habría que enfatizar quizá algunas recomendaciones, ¿no? Sobre todo en época de COVID, ¿no? Esto de la mascarilla me parece un dato muy interesante, un aporte realmente. Efectivamente, a veces yo tengo que poner a los pacientes de costado para poder tomarles la presión. Un poquito los muevo al costado porque noto que el tonómetro choca con la mascarilla, choca con la varilla y no me permite una buena presión. Entonces yo los giro un poquito al costado y les digo que miren directo No, a eso la está luz todo. y entonces se toma la presión, ¿no? Se puede también pedir que bajen un poco la mascarilla, pero es bastante arriesgado, habría que estar con protector facial y todo eso, ¿no? Este es es lo que uno tiene que evitar para el contagio, ahora que está muy difundido de que el COVID pues se produce acerca de estas microgotas que se mantienen en el ambiente, ¿no? Y que si la habitación no está debidamente ventilada, estas pueden permanecer en esta habitación mucho tiempo. Por eso que en glaucoma nosotros tratamos de que, en primer lugar, nosotros sugerimos que la lámpara de hendidura estuviera en la puerta del consultorio, ¿no? Entonces, para que hubiera una mayor ventilación, ¿no? Pero he visto que eso lo usan en algunos consultorios y en otros la lámpara está dentro, pero hay que tener la habitación bien ventilada. La otra opción, pues, es el tonómetro de shot, ¿no? Que es el tonómetro de batalla, digamos, que siempre hemos usado y que lo dejamos ya en desuso cuando preferimos utilizar el tonómetro de aplanación, ¿no? Pero en estos casos nos permite estar un poco más lejos del paciente cuando tomamos la presión, ¿no? Sobre todo, yo envío los pacientes cuando hago las teleconsultas a ver si la enfermera me ayuda y le toma la presión con shot, ¿no? Porque en esto del COVID y en la experiencia que yo tengo de la teleconsulta, tú no tienes la posibilidad de verle el fondo de ojo, de ver cómo está la presión, ¿no? He visto que en otros países se utiliza la teleconsulta, pero con un oftalmólogo que ve al paciente
en una área lejana, digamos, y puede enviar las imágenes del fondo de ojo, puede tomar la presión, y entonces el que hace la consulta por los medios de Internet, entonces puede sugerir tratamientos y eso es, digamos, un examen más completo, ¿no? Que es diferente que lo que hacemos con nuestros pacientes, ¿no? Yo tengo que pedirle a algunos que vayan a emergencia, otros tengo que pedirles que le tomen la presión, ¿no? Porque puede ser que incluso cuando están las presiones bien controladas, si no hacemos un campo visual o no hacemos una tomografía, podemos no detectar cambios que se están produciendo en los pacientes, ¿no? Estas son las dificultades de los momentos que estamos viviendo. Muy bien, ¿alguna otra sugerencia, alguna pregunta, algo que ustedes hayan detectado en sus pacientes cuando hacen emergencia, etcétera? Aprovecharé que estamos acá reunidos para avisarles de que la doctora Alarcón y el doctor Javier Sánchez, que nos da apoyo en glaucoma, han tomado vacaciones y entonces los días miércoles y los días sábados podríamos tener cierta dificultad con las emergencias. Por lo que si tienen algún problema, estoy a la disposición de ustedes para que me llamen y podamos tener una mejor atención al paciente. Buenos días, doctor Noriega. Le habla Stephanie García. Tengo una pregunta en relación a cómo debemos de realizar la desinfección en los tonómetros, en los prismas. Algunos recomiendan de que se puede realizar la desinfección lavando con agua y jabón. Sin embargo, en la práctica a veces lo hacemos literalmente con alcohol. No sé si lo de jabón y agua está realmente estudiado. Mira, nosotros nunca hemos usado agua y jabón. Yo veía al doctor Vargas cuando él me enseñaba que él solamente sacaba el prisma y abría el caño y lo dejaba que corriera el agua, nada más. Lo dejaba porque el tonómetro se deteriora, ¿no? Se deteriora. Entonces, y en Estados Unidos yo vi que habían unas toallitas que venían en descartables, que tú abrías la toallita y limpiabas el tonómetro. Yo creo que lo mejor es usar alcohol isopropílico, es lo mejor. Ahora, con el doctor Waldo Loaiza, que revisó el artículo que muy bien la doctora ha presentado de la Academia Americana de Oftalmología, en donde sugería que se debería poner los prismas en hipoclorito de sodio, y implementamos esa práctica a través de la sugerencia y la revisión que hizo el doctor Waldo Loaiza, y enfermería comenzó a trabajar así. Pero encontramos de que cuando se nos sugirió un líquido para poder limpiar el tonómetro, creo que era un poco más fuerte que el alcohol isopropílico, y encontramos de que se producía lesiones en la córnea de los pacientes, que es diferente a cuando tú estás en la práctica privada y que, por ejemplo, tú desinfectas el tonómetro y el paciente viene pues a los 30 minutos, digamos, ¿no? Atiendes un paciente después de haber desinfectado el tonómetro a los 30 minutos, de tal manera de que ya no está impregnado de alcohol el prisma. Entonces tomas y con toda comodidad, luego desinfectas nuevamente, mientras evalúas fondo de ojo, se pasa otros 30 minutos para el siguiente paciente. Eso no ocurre acá cuando estamos en el instituto, porque hay que ver un paciente tras otro. Y entonces ahí fue cuando detectamos de que
le producía algunas lesiones en algunos pacientes. O sea que el alcohol isopropílico es útil, pero hay que tener cuidado, esperar un tiempo que se evapore bien para poder colocarlo sobre la córnea del paciente, un tiempo prudencial. Gracias, doctor. Bien. Ok, bueno, creo que como ya son las 8 y ustedes tienen que ir a atender a los pacientes, no sé si hay alguna otra duda, algo que quiera que yo les colabore con algún consejo. Por el momento ya no hay más preguntas, doctor. Muchas Muy bien. gracias por la asesoría y por estar presente el día de hoy. Muchas Gracias a gracias, todos por doctora participar Maldonado. también. Muchas gracias. Ok, nos veremos nuevamente. Hasta Gracias, luego. hasta luego.